Hay muchas personas que culpan a Dios por las cosas que les pasan. Bueno, si hay un Dios, ¿has escuchado esa frase? Si hay un Dios, ¿por qué ese Dios me eligió a mí? Dios a veces permite que pasen ciertas cosas para que uno vaya creciendo y vaya avanzando de tal manera que conozcamos y reconozcamos que la única dependencia que tenemos es en Cristo. Si no han visto, y le hago la invitación, si no han visto el primer episodio, les invito que antes de ver vayan a el primer episodio. Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo podcast en Su palabra. Ay, le dije al revés. No importa. Entonces, En su palabra. podcast. Yo soy Nati. Y mi nombre es Neiber. Y nada, estamos súper contentos. Estamos alegres. Sí. Bastante alegres, ¿verdad? Sí. Porque tuvimos una receptividad del primer episodio tan estupenda, tan increíble. Pero es que hay que hablar de números. Porque no puede ser tan estupendo si no hablamos de números. O sea, entre YouTube, entre Facebook, entre Instagram, contamos como más de 3.000 reacciones. O sea, eso es para celebrar. No, muchas gracias a las chicas que están detrás de cámara, muchas gracias a los que tomaron el tiempo, a los que estuvieron pendientes, a los que se suscribieron, a los que le pusieron la camarita, la campanita, la campanita y dijeron, y empezaron. Había muchos que no estaban mirando en vivo, había muchos que estaban ahí mandando mensajes, así que queremos darle las gracias porque el primer episodio fue sensacional y creemos que este segundo episodio también lo va a hacer. O sea, este es... De verdad que fue algo increíble. Yo me sentí súper emocionado cuando estaba viendo el conteo y subiendo el podcast. De verdad que es un proyecto que está bendecido por el Señor y está ungido por el Señor. Sí. Y lo creo de una manera tan convencido de que yo sé que muchas personas pudieron conocernos, y no solamente conocernos a nosotros, es conocer al Señor a través de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y esas transformaciones que hemos tenido nosotros y poder decírselos a ellos y decirle, hey, también ustedes son parte de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, en sus vidas. No creo que te había contado esto, pero en esta semana recibí un audio de una persona que nos miraba desde Argentina, un joven, bueno, un joven adulto podría decir, que en un tiempo sirvió mucho en su iglesia, con su familia, pero bueno, por la vida y demás cosas, o sea, no siguió, pero está bien, porque me dice, miré el podcast, felicidades, dice, creo que conozco de Cristo, del Evangelio, dice, pero la forma en que ustedes se presentaron, hablaron, realmente me dio otra perspectiva, ¿no? Me dio otra forma de ver las cosas y dice, me puso muy contento, dice, en escucharlos y saber que bueno, que si Dios hace cosas con ustedes, también las puede hacer conmigo. Y creo que si fue solamente esa persona, uno dice, bueno, cumplió el propósito del podcast, ¿no? De ese episodio y te llena el corazón, ¿no? Porque nosotros no nos creemos perfectos o que lo hayamos alcanzado. Estamos en ese proceso, pero creo que por eso estamos acá compartiendo un poquito de nuestra vida, de lo que creemos, para traer esperanza, ¿no? Siempre traer esperanza. Traer esperanza y traer esa motivación que necesitamos todos los días para poder enfrentarnos a la vida diaria, enfrentarnos a las situaciones diarias. Y eso que esa persona ve, por lo menos dice la Biblia que si solamente uno acepta al Señor, hay fiestas en los cielos. Y creo que ahorita en ese testimonio que acabo de dar, hay fiestas en los cielos porque por lo menos uno reconoció que estaba Jesús delante de nosotros en el primer episodio.
Y que el primer episodio con los nervios, con la caída del café, La caída del café. fue el boom. Tuvo la caída del café. Hoy no tenemos café, ustedes No. pueden ver, pero la caída del café estuvo sensacional, no fue planeada la caída del café. Pero bueno, hoy tenemos otro tema también súper espectacular. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, Dios no comete errores. Wow. Qué Qué increíble, fuerte, ¿no? ¿no? Qué Qué tema fuerte. tan picante el de Ahora, hoy. la gente dice que si Dios no, pero sí, hay una controversia, ¿o no? Hay un choque de realidad ahí entre los dos procesos, entre que si comete o no comete errores. Ujú. No es que, ¿qué opináis? ¿Qué opinamos? Vamos a buscar aquí cómo comenzar a poder nosotros desenvolvernos. Mira, Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no comete errores? bueno, lo que pasa es que la idea es de que la vida nos golpea duro muchas veces. Y son cosas que nos pasan muy fuertes, ¿no? Decisiones que tomamos nosotros o porque crecimos en... Nadie elige nacer en la familia que nacimos, ¿no? Y, y a veces esa niñez o pasamos cosas o vemos cosas a nuestro alrededor o en el país que nacimos, ¿no? O sea, no tomamos esas decisiones, entonces, no, pero ¿por qué a mí me tocó esto y a otro no? ¿Por qué yo pasé por este abuso y esa persona no? ¿Por qué yo crecí sin dinero y esa persona con mucho? O sea, vemos mucha injusticia en la vida, en todo aspecto, en lo político, en lo socioeconómico, en la salud, gente que dice súper delgada, pero tiene muchos problemas de salud. Y dice, ¿cómo? Pero si el delgado nunca debería, ¿no? Entonces uno dice, no, pero ¿por qué? Y uno se empieza a preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios cometió un error conmigo? Mm. ¿Fui yo un error al nacer quizás? Y son preguntas que nos las hemos hecho nosotros, creo que a lo largo de la vida, por tantas situaciones que uno pasa y cuestiones, y dice, Señor, o sea, o decimos, ¿qué estoy pagando? Ajá. Pues esa es otra, ¿qué estoy pagando yo para merecer esto? ¿O porque me pase esto? ¿O porque hay tantas circunstancias que me están agobiando ahorita en la vida? O sea, ¿qué error cometí yo? ¿O qué error has hecho tú en mi vida? Lo sé, diría yo, pues, porque es yo creo que en la vida se basa en el ciclo de proceso. Ujú. Y nosotros cuando pensamos, cuando no entendemos del ciclo de proceso, de crecimiento, entonces cuando vienen todas esas agobios, cuando vienen todas esas situaciones que acabas de mencionar, es ahí donde nuestra mente se empieza a abrumar y empieza a decir, Señor, te equivocaste conmigo. Bueno, a veces uno sí creció dentro del conocimiento, ¿no? De su palabra, pero hay gente que no. No, por eso te Entonces digo, estamos yo me hablando lo decía de... cuando no conocía al Señor. Claro, o sea, Obviamente, yo no decir, conocía al Señor y uno empieza como que a tanto de la inmadurez de uno como sí, niño y cuando uno va creciendo va diciendo, o sea, ya va, pero ¿será que yo? Porque adentro es como que uno dice, no sé, no es uno con Dios de pronto. Esa es la diferencia, creo, ¿no? O si conociste la palabra desde pequeño o durante tu vida, uno siempre le va a preguntar, y Dios, decimos dentro de la iglesia, es muy escuchado. Bueno, no hay que preguntar el por qué, sino el para qué, ¿no? ¿Para qué me pasan estas cosas? O por qué. Creo que preguntamos a Dios por qué, pero nunca como acusando. El tema es que hay muchas personas que culpan a Dios por las cosas que les pasan. Bueno, si hay un Dios, ¿has escuchado esa frase? Si hay un Dios, ¿por qué ese Dios me eligió a mí? Estaba mirando un reel y decía, Dios está escogiendo a sus mejores guerreros, yo me escondí porque yo ya batallé mucho, ¿verdad? Pero hay gente que dice, no, Dios, o sea, ¿por qué Dios me eligió a mí? ¿Por qué, si realmente hay un Dios, por qué un Dios permite que haya tanto hambre? Si hay un Dios, ¿por qué permite que haya tantas injusticia. injusticias, ¿no? Con niños, con adultos, en lo que sea, en lo que sea. Se tiende a señalar y decir, no, Dios no es un Dios perfecto porque comete errores, si no, mira cómo está el mundo.
Y creo que ahí es donde entramos en esa controversia de que unos defienden la postura, no, Dios no comete errores, y otros sí. Nosotros, en este caso, en este episodio, defendemos la postura de que Dios no comete errores. Y que nadie nació por accidente. Todos nacimos por un propósito y por una causa para la cual vinimos a esta tierra. Ujú. Entonces, si hay muchas personas que ahorita se sienten así, que creen que Dios cometió un error o que la vida de ustedes es un error, hoy le vamos a compartir y le vamos a hablar de la manera en la cual nosotros, en nuestra vida cotidiana, en nuestro crecimiento, hemos entendido de que Dios no comete error y que los errores que uno cree que son errores son procesos que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a avanzar, que nos ayudan a poder entender a qué vinimos a esta tierra o cuál es el ciclo de nuestra vida para nosotros poder llevar una vida plena o una vida de paz, de tranquilidad, una vida donde podamos nosotros demostrar verdaderamente el amor que Dios inculcó antes que nosotros naciéramos. O sea, Antes de la fundación del antes de la mundo, o sea, fundación del ni mundo. siquiera cuando llegamos al vientre de nuestra madre, sino desde antes Él ya tenía eso preparado para nosotros y uno dice, bueno, ¿qué tenía preparado? ¿Maldad? ¿Había preparado maldad? No confundamos las cosas. No. ¿Sí? O sea, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que creó todas las cosas para bien y dice la palabra que los que creen en Él y están en Él, esa es la diferencia. Todas las cosas le ayudan a bien. Pero primero para que nos ayuden a bien, tenemos que estar en Cristo. Entonces, nuestro llamado es, si todavía hay gente que no está en Cristo y estás pasando por situaciones que uno no entiende el porqué a veces, la salida es estar en Cristo porque de alguna forma u otra el Señor te va a hacer entender que estamos pasando por ese proceso porque hay un propósito y porque va a ser para nuestro bien, ¿no? Como nosotros queríamos desarrollar el tema, hablábamos, ¿no?, de que estamos pasando por situaciones que no nos gustan a veces, pero aún en eso, o sea, hay un propósito. Amén, sí. No todo lo que pasa tiene sentido al momento. Ujú. No todo lo que pasa tiene sentido al momento. Y así lo queramos entender, y así lo queramos visualizar o sembrarlo en el corazón de nosotros, en decir, no, esto no tiene sentido, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué está sucediendo esto? ¿O por qué esto y esto y esto y esto y esto y esto? La verdad, hay situaciones y hay cosas que pasan en la vida que nosotros no la vamos a entender y no tiene una explicación como tal. No hay una explicación para lo que se puede, por decirme, de ejemplo, yo nací en una familia disfuncional. Obviamente hubiera sido muy bonito crecer en una familia donde padre y madre estén presentes, donde tenga más hermanos, que todos seamos del mismo círculo de hermanos. Pero la vida y las situaciones que se van presentando hacen que eso pase de esa manera. Ahora, uno cree que no, pasa por las causas de las personas. Y no. Porque Dios a veces permite que pasen ciertas cosas para que uno vaya creciendo y vaya avanzando de tal manera que conozcamos y reconozcamos que la única dependencia que tenemos es en Cristo. Y todas las situaciones que pueden pasar, que la gente pueda creer que no, que esto no tiene sentido, no. Lo que pasa es que cuando estamos en el mundo, separados de Dios, ahí es donde viene el desorden completamente. Ahí es donde vienen los errores que el ser humano comete. Porque el error no viene de Dios, el error normalmente viene porque el humano no ha conocido o no ha tenido ese conocimiento de quién es Jesús. Y eso es lo que yo puedo comprender ahora en día, que conozco de Dios, que conozco de Jesús, que conozco de que Dios quiere que las familias se unan. Dios quiere que las familias crezcan unidas. Porque el primer ministerio que Dios demanda, ¿cuál es? La familia. Entonces, si pasa eso, es porque aún no conocemos la base fundamental, que ¿quién es? Cristo. Es que es muy fácil a veces decir, culpar al otro, siempre, ¿no?
Siempre es muy fácil culpar al otro y decir, no, no, fue por error de esto, o es más, no, porque mis padres se equivocaron, no, porque mi papá, mi mamá fue así, o el tío, la abuela, ¿no? Entonces queremos culpar y a veces no es culpa de otros, los mismos errores que uno ha cometido. Hay veces que sí pasa, o sea, que uno sufrió algo de pequeño y no fue culpa de uno, si era uno inocente. Y uno dice, pero ¿por qué Dios permitió eso? No, Dios no permite esas cosas. Hay tanta maldad hoy en día que la misma gente toma esos errores o toma esas acciones, comete esos errores y dañan a otras personas. Entonces, ahí es el entender de que no es que eso viene de Dios y no culpar a Dios. Lo que sí hay es una esperanza, que si te pasó algo así, uno puede salir porque Dios dice, bueno, yo estoy aquí para ayudarte en ese proceso. Hablaba con alguien hoy justamente el tema de psicología y demás. Eh, eh, a mí me gusta el tema de psicología, ¿no? Me gusta, hay ciertas cosas que son técnicas para poder distraerse la mente en un momento, pero si me dices a mí la psicología o la Biblia no se puede entender con la mente, porque la Biblia fue escrita o su palabra fue escrita por el Espíritu Ujú. y dice que los que hemos venido a Cristo somos espíritu. Entonces no podemos entender muchas veces con nuestra lógica al punto de que estás hablando. A veces lo que pasa no tiene sentido en el momento porque queremos entender con nuestra lógica humana y nuestra lógica no puede comprender, pero el espíritu sí puede comprender si está conectado con el Espíritu de Dios, ¿no? Ujú. El versículo de Isaías dice, los pensamientos que yo tengo son más altos. Ahí Dios sí está hablando de su pensamiento, de lo que Él ha creado, por decir así, entonces está diciendo, ni aún la lógica mía pueden entender, porque son más altos, están más arriba, lo que yo tengo, y es bueno, lo que tengo para ustedes es bueno. ¿Cómo va a ser bueno si estoy pasando por esto? Mira, me acuerdo que en el 2012, en marzo, nació mi sobrino Mateo, y el mismo día que él nace, me corren del trabajo. Fue una mezcla de sentimientos lindos porque había nacido mi sobrino, malos porque me habían corrido del trabajo. Me fui al hospital, lo conocí y en esa noche fue como que ya más que se me había bajado todas las emociones, dije, wow, no tengo trabajo, mañana a dónde voy, qué voy a hacer, ¿no? Y en ese tiempo era muy complicado poder conseguir un trabajo nuevo. Y no entendía yo el porqué, y yo trabajaba en lo que era una bodega o una warehouse, que se le dice acá. Era trabajo, una labor física, moviendo cajas, ¿no? Y demás. Entonces yo me estaba frustrada porque mi mente pensaba cómo iba a pagar mis biles, cómo iba a pagar mi alquiler, mi arriendo, cómo voy a hacer esto, el gas, ¿no? Y conocí a Cristo, pero igual mi mente estaba Claro. afanada, Ujú. estaba, ¿no? O sea, ¿cómo voy a llegar a fin de mes o qué? Y me acuerdo que fui y apliqué o llevé mi currículum a un trabajo que nunca en la vida pensé que me iban a llamar. Fue como una última, ¿no? Y ni siquiera me gustaba, pero al entrar en ese trabajo, que era un trabajo más de oficina, era un trabajo, sí tenía que estar en el teléfono por horas, eso mucho no me gustaba, pero em, ese trabajo fue el que me dio la capacitación laboral para en un futuro poder ser un supervisor, un gerente de grupo y demás, un manager, ¿no? Y en ese momento yo estaba tan enojada porque el trabajo que tenía me gustaba, porque tenía mis amistades, porque era un trabajo de lunes a viernes, con su horario. Y en ese momento no entendí, estaba Ujú. enojada, porque fue una injusticia. Me corrieron porque era la más joven, porque el jefe em, quería como sobrepasarse, no mal conmigo, pero sí, por decir así, y no di cabida, entonces me corrieron. Inventó cosas y fue una injusticia. Entonces me di cuenta que con el tiempo que no era solamente eso, sino era de que yo tenía que ir a ese trabajo para crecer laboralmente.
me dieron entrenamientos que costaban $300 y nunca tuve que pagar nada. Que si lo hubiera querido hacer yo por mi cuenta, tuviera que ir a una escuela a pagar. No, entonces las cosas siempre tienen un propósito, como decías. Ahora lo que estamos pasando no tiene sentido. No tiene sentido que no me hayan aceptado en ese trabajo. No tiene sentido que esa persona me haya dejado. No tiene sentido que mis hijos anden en cosas que no deben. No tiene sentido en el momento. Uno se pregunta por qué, pero Dios siempre tiene un plan. Dios Ujú. siempre tiene un pensamiento Sí, más alto que el nuestro. así es. Y a veces Dios en ese mismo proceso te saca de la zona de confort. Ujú, Y a veces es como que es parte de lo que es Él. Yo digo, Señor, o sea, qué increíble. O sea, me sacas de un lugar, me pones en otro lugar donde sabes que no está en mí el tolerar ciertas cosas, por decirlo así. ujú, Pero es ahí donde Dios empieza a formar nuestro carácter, es ahí donde Dios empieza a formar quiénes somos y a buscar esa identidad que tenemos en Jesús. Por eso que ujú, dice, a veces lo que pasa no tiene sentido alguno. ujú, A veces no hay sentido de lo que puede estar pasando cualquier persona ahorita que no esté viendo, que no esté escuchando. A lo mejor no tiene sentido el proceso por el cual ahorita estás viviendo. Pero recuerda algo, tú no naciste por error. ujú, Tú no naciste por lo que normalmente se da, no. Naciste porque la esencia de Dios está en tu vida y reconoce de que tienes un propósito por la cual estás en esta tierra. Igual que nosotros aquí, nosotros ahorita estamos pasando por algunas situaciones y esa situación no nos hacen desviar del enfoque de Dios, ujú, del enfoque en el cual tenemos que tener nosotros determinado para poder nosotros avanzar, para nosotros poder crecer y cumplir lo que Él quiere para nuestras vidas. ujú. A pesar de que aún así nosotros, siendo cristianos, siendo jóvenes, también cometemos errores. ¿Sí me Sí. entiende? Y cometemos errores porque a veces nuestra mente se va en lo natural, en lo que somos nosotros, en Ujú. cómo yo quiero, en cómo yo voy a planificar mi vida y voy a hacer mi vida. Entonces, cuando nos chocamos con esa pared, ahí es donde comprendemos, Señor. Entonces, no, No, la no comprendemos, esencia. a veces culpamos, no, ¿por qué Dios me hiciste? No, y no es así. Creo que lo que dijiste recién, el punto principal es, em, esto pasa para que Dios forja nuestra identidad en nosotros, ¿sí? Es donde realmente va puliendo lo quienes somos. Es que nos estamos demostrando, em, cuando nosotros no tenemos esa identidad o está ese vacío en nosotros, empezamos a querer llenar esos espacios con otras cosas. mm, Y ahí es donde uf, nosotros cometemos los hace errores. uf, Uf. Señor, habla, no mentira. Qué fuerte, ¿verdad? Tíame la tierra, no mentira. Hello, no No, mentira. es algo que em, uno busca escapar de esas situaciones y busca un escape en otra. Hablamos un poco de la vez pasada de dónde uno busca esos escapes, ¿no? O no dónde, en quién. Y eso es lo que, Ese es el eso es lo más tema. picante de las cosas que uno como ser humano naturalmente tiende a hacer. En vez de buscar aquello que nos alienta y de verdad nos ayuda a nutrirnos y a construir y avanzar, buscamos en otras cosas, Ujú. ¿Dónde buscamos? En relaciones rápidas. en fiestas, en personas que no van a edificar nuestras vidas, en amistades que no conocen a lo mejor de la palabra, en en sinfín de cosas, en el alcohol, en la droga, en cosas que no En tienen series de sentido, Netflix, en series en Netflix, ¿qué en opinas? TikTok, en Instagram, 3 horas en en TikTok, se Facebook. te durmió el dedo O porque, sea, ¿por qué? Porque quiere uno escapar de su realidad. Quieres exactamente. escapar de la realidad en la que estás y decir, no quiero pensar más en eso, esto es un error muy grande, me equivoqué, como dicen en México, la regué, ¿no? Mal. Entonces, queremos tapar a veces eso y buscamos
cosas o personas que puedan llenar esos vacíos. Y al final, ¿qué pasa? Validación. Mira, hoy en día lo que la gente quiere es una validación momentánea. Y que les diga lo bonito. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos a alguien que nos hable bonito. Te voy a hablar por el tema de las mujeres, no sé por el tema de los hombres. Te dicen algo lindo, te gustó, te endulzaron el oído. Y después, ¿qué te dejó esa relación? Un vacío. Un vacío, tristeza, confusión. Hoy en día lo que se llama el ghosting o cuando te hablan y se desaparecen, tanto el hombre como la mujer lo ha escuchado, ¿no? No, estaba hablando con un muchacho, una chica por mucho tiempo y de pronto se me desapareció y la persona dice, bueno, no fui suficiente, no soy una buena mujer, no soy un buen muchacho, o sea, ¿qué pasó? Me cortaron así, ¿qué fue? ¿Qué hice? ¿No? Y uno duda. Y esas cosas, estamos hablando de un tema fuerte, pero a veces no son cosas que, porque Dios no, es nosotros mismos que buscamos llenar esos vacíos con ese tipo de cosas. Buscamos llenar los vacíos con las redes sociales. Y eso viene a traer porque somos ignorantes a veces de muchas cosas. Y dejamos que en nuestra ignorancia, en vez de buscar conocimiento, en vez de buscar crecer en situaciones, investigar o analizar las cosas, dejamos que la ignorancia domine nuestra vida. Entonces empezamos a acapararnos en otras cosas, que es lo que estabas mencionando ahorita. Entonces, el sentido, la vuelta que hay que buscar es poder concentrarnos en y aunque no lo conozcan, yo sé que hay muchas personas que no conocen de Jesús, muchas personas que no conocen de Cristo, pero lo que les puedo decir a esas personas que no conozcan de Cristo es que busquen a alguien que les pueda hablar o que les pueda aconsejar para buscar esa manera de poder salir de esa situación. Pero ¿dónde buscar también, no? Exactamente, O sea, ser porque sabio, uno dice, claro. vamos a buscar y se mete en otra cosa. No, la idea es de que uno busque la fuente de vida que es Cristo. Exacto. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús, ¿no? Y lo que necesitamos muchas veces, porque estamos muertos, es vida. Y la vida solo se consigue a través de Cristo. No se consigue a través de una relación, no se consigue a través de lo felices que nos mostramos a veces en redes sociales. O sea, hoy las redes sociales son un engaño. La inteligencia artificial, a veces uno mira y dice, ¿esto será verdad? ¿Se hizo esta cirugía en la cara o es inteligencia artificial, no? O sea, es y uno dice, no, buscamos a veces mostrar cosas que no somos para tapar ese vacío. Buscamos demostrar que, ay, sí, y no es así. O sea, no tenemos que aparentar, sino al contrario, decir, estoy en esta condición, ser honestos y buscar a alguien, ¿verdad?, que pueda guiarnos. Ahora, ¿a quién buscamos? Si no conoces a Jesús, te considero que nos sigas en nuestras redes sociales, que ahí hay mucha palabra que te va a ayudar, que nos escribas un mensaje, que nos mandes, ¿verdad?, por Renacer, por las, no sé, Facebook, Instagram, que van a aparecer ahí, y nosotros con gusto, pero si estás en Estados Unidos, si estás en otro país, que te puedas acercar a una iglesia, a un lugar, la gente dice, no, tengo que estar perfecto para ir a una iglesia. No, y al contrario, una iglesia es un hospital. Ahí vamos todos los enfermos, incluyéndonos nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde Jesús hace la obra en nosotros y puede empezar a llenar esos vacíos. Había escrito acá algo que quería compartir. Dice la Biblia que en Génesis, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Pero Dios puede transformar el mal que estamos pasando en algo bueno cuando nosotros dejamos todas estas falsedades, dejamos de tapar estos vacíos con otras cosas o con otras personas.
siempre queremos huir, ¿verdad? A veces hay gente que, voy a decir, no, se enfrentó al problema, pero hay gente que huye. Los jóvenes generalmente huyen. Escapamos en drogas, escapamos en vicios, escapamos en, como hablamos recién, diferentes formas. Escapamos a veces en alejarnos y quedarnos solos. Conozco gente que no es de que, ay, se fue a la rumba. No, se encerró en la casa y no lo viste por un mes entero. Yo. No sé. Gracias por mencionarme. Lo siento, no soy perfecto. Yo me huyo, me voy a la playa. O sea, mi Yo me voy a la lugar feliz, yo montaña. agarro Yo me el pierdo en la auto montaña. y vámonos a la playa, manejamos 12 horas y nos vamos a la playa. Yo me pierdo en la montaña. Parezco un ermitaño, pero para allá me voy. 3 días allá metido. Claro, no te conoces. Venís con la barca. Vengo con la vara, como si una vara, Moisés. Iluminado. Mientras que no vengas con 10 mandamientos, no hay problema, estamos bien. No, mentira, no. No, pero, o sea, dice la Biblia que Dios siempre busca hacer el bien y que todas las cosas, como hablamos al principio, ayudan a bien, pero los que están en Cristo, ¿no? Y habíamos hablado de José, ¿no? Pero antes de iniciar la parte de José, yo quiero decirles algo. Porque a lo mejor también suena muy bonito todo, ¿no? Pero quiero tocar este punto, Nati, porque se me vino a la mente. Y es que obviamente no vamos a romantizar el error. No. Y es lo que a donde nos queremos llevar. No es que, ay, voy a cometer errores para saber que voy a aprender. No. Ojo con eso. El error no se toma a la ligera. Los errores suceden a medida que tú vas pasando. Pero no es que vas a ir a buscar algo para ver cómo yo voy a solucionar ese problema. Porque a mí me pasó, pues. Yo cuando comencé en mis andanzas como tal, es buscar la zona de experimentación y querer conocer. Pero el día que tú empiezas a experimentar y a creer, entonces empiezas a darle cavidad a cosas en tu vida que no te van a ayudar, sino que te van a estar ahí. No es un error, no, porque yo lo hice. Desde mi experiencia, yo fui a buscar algo. O sea, vos fuiste a buscar el error. Exactamente. El error no vino. El de mí no, yo fui a buscarlo. Te vengo a buscar. O sea, yo fui a experimentar, ¿sí me entiendes? Porque a veces hay decisiones que, te lo digo porque te hablo desde la parte del conocimiento ya, de lo que ya uno reconoce, pero no va a decir, no, voy a ver cómo esto, qué se siente hacer esto, qué se siente hacer aquello. Entonces ahí donde uno viene como que, caíste, ahí te en mi trampa. Sí. Y te envuelven, y te envuelven, y te envuelven, y no, ahí te quedas. Ajá. Entonces ahí donde viene el sistema de remordimiento en nuestras vidas. Sí. Y dice, Señor, ¿verdad? Perdóname. Porque no fue que tu propósito, no, sino que yo me desvié de tu propósito. Bueno, pero ¿qué pasa cuando no hay esa convicción de arrepentimiento? Bueno, que arrepiéntase, porque si no, o sea, ese es otro punto. Porque hay gente que vive equivocado toda la vida. toda la vida. Y o sea, voy a tocar un punto que quizás los amigos migajeros. ¿Sí lo has escuchado? Ese amigo, esa amiga que está atrás y dale. Pero amigo, no hables mío. Amiga. No hables mío, por favor. No, mentira. No te conviene esa persona, no es para vos esa persona. Te dejó en visto hace 5 días y no te escribió más. No, pero es que yo lo amo y yo la amo y no. Esos son errores que uno hace, pero ¿qué pasa? Son errores voluntarios. Son voluntarios. Exacto. O sea, no es de que, ay, no, porque yo sé que me ama. No te escribió más, no te ama. Yo detrás de mi ex. Te vio el mensaje y no te lo quiso contestar. Y ahí donde viene como que... O sea, estamos sentados acá con el teléfono. Las chicas están de atrás de cámara con el teléfono. Me están haciendo señas con un teléfono. Todo el día con un teléfono en la mano. Pero no pudiste contestar el mensaje. No te lo quiso contestar.
no tiene ningún, entonces uno, y no, pero es que yo sé que me ama y que pasa, no, o sea, no cometas esos errores. Pero ¿por qué? Entonces ahora viene la pregunta, ¿por qué la persona, por qué le gusta cometer tanto ese error? ¿Por qué? Porque necesita sentirse amado, porque necesita la validación, necesita decir, no, bueno, yo valgo para alguien. Y a ese punto donde vamos a querer llegar, es la esencia. Vale, el valor te lo pones según lo que la otra persona diga de ti. Pero la Biblia te dice que tienes un valor mayor, dice que somos piedra preciosa en sus manos. No, pero más allá de una piedra preciosa, valemos tanto que Jesucristo derramó su sangre. Porque una piedra preciosa hoy está, mañana no está. Eso es correcto. Pero la sangre de Cristo se derramó una sola vez, nos cubrió una sola vez. Él no sigue cometiendo, o sea, no, Él lo hizo una sola vez para que todos estos errores que nosotros cometemos, para que todas estas cosas que nosotros, y que después queremos, no, es que, voy a hablar en un ámbito cristiano, si me permiten, no, es que Él era el hombre, Dios me dijo, Dios no te dijo nada, ni oraste para saber si era ella o era él. La emoción que entra en el corazón. Ajá. Fuiste y te compraste el carro del año, $50,000, después te quedaste sin trabajo, no lo pudiste pagar más. No, es que Dios me dijo, ni oraste para saber si ese era el carro que Dios tenía para ti. Entonces no le vengamos a echar la culpa a Dios. Porque Dios en su voluntad es perfecta. Porque Él, o sea, no, ese es lo que queremos llegar. A ese punto es donde queremos ir. Poder comprender de que lo que sucede. Que se están riendo ahí atrás y me río yo también. No, está bien, esto es en vivo, no se preocupen. Estamos en vivo acá. No hay libertad de poder reírse también. No, pero ¿por qué estamos hablando temas que tocan hoy en día? No estamos hablando, nos reímos todos porque todos sabemos, porque todos pasamos. Por esa misma situación. Porque algunos seguimos pasando la situación. Me llamaste mi Javier. Pero ajá, no importa. Bueno, no, es que estamos aprendiendo. Por eso hablamos de este podcast. José no fue migajero. No, aparte de eso, o sea, mira José, el tipo nace y tiene sueños, que Dios mismo, él dice sí. Y dice, no, que vos vas a gobernar, que vas a hacer, o sea, que vas a hacer cosas grandes. Y los hermanos al lado con envidia. No solo que le tienen envidia, sino que le agarran un odio. Anoche aprendíamos el odio, ¿no? El sentimiento. Lo odian tanto que lo quieren hasta matar y lo terminan vendiendo. Hoy escuchamos en día, ¿no? Que encontraron un bebé en un container de basura. Los propios padres lo abandonaron en un basurero a un niño. Ni siquiera lo llevaron a un lugar, lo dejaron en la puerta de un hospital. No, o sea, vos te das cuenta. Y los hermanos lo odiaban tanto que hasta pretendieron y le dijeron, papá, no, es que murió, mirá, acá están las vestiduras, acá está. Entonces decía, hijo, sí, pero si me dijiste que iba a gobernar, pero me están vendiendo, estoy siendo esclavo, ¿dónde está mi familia? Me arrebataron todo, me sacaron todo. Es fácil decir en ese momento, ¿dónde estás, Dios? Pero yo tenía otro pensamiento, yo tenía otra idea de mi vida. Yo quería nacer o crecer junto a mis hermanos, a armar mi familia, ver a mi padre, ¿no? Y de pronto de un día al otro está... ¿Cuánto nos pasó a nosotros? ¿Cuánto llegamos a este país y dijimos, no, Dios cometió un error a traerme a los Estados Unidos? Porque nos desprendimos de familia, nos desprendimos de amigos. Yo lo hablaba en esta semana o en la anterior, donde yo iba a una iglesia, tenía mi grupo de jóvenes, mi primo era el líder y todos los fines de semana, y de pronto me traen a este país, no conozco el idioma, no hay un lugar donde yo me siento, y yo dije, no, acá se cometieron un error, yo quiero volver. Y hasta con Dios me enojé. Entonces José hubiera hecho lo mismo. Y no solo que después pasa por todo eso, sino que, bueno, lo meten preso. Bueno, antes de que lo metan preso, ¿por qué? O sea, llega a trabajar en la casa de una persona importante.
estamos hablando de que José era joven, Ujú. ¿no? No era un hombre de... No, era un y él está haciendo su labor y viene la esposa del jefe, Lo lo seduce, que de tal, que seduce. no sé qué, y a él no ceder a la tentación de ella lo juzga de tal manera que a él lo meten preso. Ujú. Y yo me imagino en ese momento, José, o sea, hey, si yo no hice nada, ¿por qué estoy preso? ¿O por Ujú. qué estoy aquí? La O injusticia. la No injusticia. fue mi error, No ¿no? Yo fue, no hice todo exacto, bien. Yo ni siquiera la toqué. Yo ni siquiera le di un like en Instagram. Mira si hubieran tenido like en aquel tiempo. ni siquiera eso. No la agregué, no la seguí, no le, ¿me entendés? Pero él termina en la cárcel y aún así, y vos pensás, pero, ¿por qué esto es todo un error? Es válido pensar eso, ¿no? Es válido pensar, Que imagínate la posición de José y en todo ese trayecto decir, mi vida es vida de muerte. porque Porque va de mal en peor. exacto, lo vendieron, lo pusieron de esclavo. O sea, una de cal y una O de arena, sea, como se dice, un sub y baje, baja porque es, lo venden, llega al pala, después de me ahí imagino vuelve que a él, la cárcel. en su madurez también, ¿me entiendes? Aunque él pueda reconocer que tuvo a Cristo y conoció de las leyes en ese momento, decir, mi vida no vale. Llegó a ese punto O de todo lo decir, que mi yo vida no creí es vale. mentira. Exacto, todo lo que me dijeron es mentira, no lo creo, porque Lo mira dónde que, estoy. lo Y así pasó que, años. no, pero la Biblia habla tantas cosas lindas. Hay gente que conoce la Biblia, hay gente que no va a una iglesia, pero se conoce la Biblia. Hay gente que viene a una iglesia y que conoce la Biblia y dice, pero si la Biblia dice esto y su palabra dice esto y su palabra dice lo otro, y mira cómo la realidad es otra cosa. Entonces empezamos a querer entender con nuestra lógica y no se puede entender con la lógica. Y yo creo que en ese momento José no estaba entendiendo con la lógica, porque si entendía con su lógica era, no, se vuelve loco. De esclavo, casi me matan, ahora estoy en la cárcel. Pero dice que ahí en la cárcel él interpretaba sueños. Y viene y le interpreta un El sueño del sueño rey. al rey. Y porque interpreta eso, cambia de lugar, de su posición. Ujú. Su posición cambia. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó entre que a él lo venden hasta que llega eso? Muchísimo tiempo tuvo que haber pasado. Pasaron años. Y a veces nosotros decimos, no, pero un error y pasan días. No, pasaron años. ¿Y cómo en ese tanto tiempo poder seguir creyendo, poder seguir teniendo fe, poder seguir diciendo, no, esto no es el final, no, mi historia no termina acá, hay algo más? Tiene que haber algo más. No puede ser toda... Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, no, ya probé esto, ya probé lo otro. Nosotros cuando hablamos, probamos el alcohol, probamos el baile, probamos las amistades, probamos las relaciones y no hay nada que te llene. Es momentáneo. Creo que anoche se hablaba te da una felicidad, ¿no? O sea, te da algo que pasa. La felicidad pasa. El gozo es eterno. Ujú, El gozo permanece. ujú. Y el gozo solamente se obtiene en Cristo. Entonces llega José y llega a servirle ahora al rey. Y ve la capacidad que él tiene y empieza, ¿no? Hasta que un día se le presentan a él sus hermanos, porque Y no lo reconocen. había una hambruna, había tanta escasez en donde ellos estaban en su ciudad, y vienen a presentarse y decir, bueno, por favor, dennos, ¿no? Y él no, y él dice, bueno, miren, yo les voy a dar, pero él los reconoce. Que te pongan cara a cara con el que te vendió, que te pongan cara a cara con el que te lastimó, con el que rompió tu corazón, que te pongan cara a cara con esa persona que habló mal de vos, que dijo, o sea, sácamelo, Tirámelo del frente porque, se me sale yo no sé qué va a pasar se aquí. me sale en la calle de Argentina Sí, y se me sale aquí lo los venezolano. venezolanos y vamos a tener riña aquí porque, no, mentira. Pero yo creo que la parte fundamental de todo
de la posición de José o el surgimiento de José es que él tuvo que llegar a un punto donde se recordó de aquellas leyes y de lo que el padre le dijo. Ujú. Y al ver que aún así tenía todavía sueños y podía interpretar, él Ujú. dijo, decidió no desconectarse de Dios. Sí, no solamente en ese momento, pienso que durante todo su tiempo. Exactamente. Porque En si, todo el tiempo que él, o sea, porque no puedes, no en todo el tiempo, porque a lo mejor sí tuvo que haber un momento, un punto de caída, como todos hemos tenido. Como todos hemos pasado por un punto de caída donde no queremos conectarnos con el Señor. sí, hay gente que pasa por muchas cosas y todavía no corre a Cristo. Hay gente que quiere seguir por sus propias fuerzas haciendo cosas porque no quiere eh, reconocer que Cristo es la solución. Queremos seguir haciéndolo por fuerza. Hay gente que conoce a Cristo desde pequeño, se apartó, gente que ha escuchado de Cristo y sabe y nunca le ha dado una oportunidad. Creo que José siempre tuvo bien en mente que su única esperanza era mantenerse en esa palabra que Dios le había dado, en los Esa sueños, promesa. ¿verdad? En esa promesa. Y luego encontrarse, entonces, es difícil muchas veces mantenerse en el proceso, como hablábamos, de que uno está pasando por cierto, y de seguir Sí, confiando. confiando, exacto. Y es difícil a veces seguir confiando. Uno como naturalmente no está acostumbrado a querer confiar en lo, como dice la gente, en lo que no vemos. Ujú. ¿Sí me entendéis? Si no me muestran los clavos en Si la no me mano, meto la mano, o si yo sea, si no, no yo meto no el dedo, viví, si yo no viví en Jesús, yo qué sé si Jesús es verdad, yo ujú, no sé si Jesús, ¿verdad? No sé, nadie lo vio. Pero no hay mayor cosa que creer aún está todo perdido. cuando no lo hemos visto. Esa es la fe. Es creer cuando no has visto, Cuando no has conocido. cuando realmente no, porque ninguno de nosotros tuvo cuando Jesucristo fue crucificado. Pero creer aún sin ver, esa es la mayor fe que podemos tener. Y creo que el tema de hoy, de que Dios no comete errores, es decir, bueno, yo no entiendo quizás todo porque mi lógica no puede comprenderlo todo, porque en nuestras mentes, No hasta entiendo. hasta la mente más brillante es aún muy pequeñita a la inmensamente brillante, poderosa y pudiera agregarle miles de adjetivos que es la mente de Dios. Ujú. Y hoy en día nos centramos en, no, es que estoy pasando por esto porque Dios cometió un error conmigo, con mi casa, con mi familia, yo nací en la familia incorrecta, y no nos damos cuenta que Dios no comete el error, que nosotros no queremos ver más allá de eso y decir, no, o sea, si estoy pasando por esto, ayúdame. Mi única solución para poder salir de este proceso, y no significa, como decía recién, romantizar, es un proceso y se terminó, no. O sea, va a venir otro. Y Y va a estar venir preparado. otro. Hay que estar preparado para lo que venga, para Y, el otro que y, pueda y venir. mientras las edades avanzan, los mismos problemas Ujú. que teníamos de 12 años no son los mismos problemas que tenemos de 20, o de los que tienen los 30, o los que tienen los 40, o la gente que tiene 60 años, 80 años. No es lo mismo, los procesos son diferentes. ¿Y por todo le vamos a echar la culpa a Dios? No. Pero son procesos y cosas que uno tiene que pasar para crecer y para llegar en algún momento, como dice la palabra, a la estatura de Cristo. Ujú. Yo aprendo aquí con esta mujer. Dios mío, Señor. Glorifícate, Padre. Aunque me está tirando, pero dale, háblame. Háblame, Nos estamos Señor. hablando No, mutuamente. estamos hablando Nos estamos mutuamente. hablando No, mentira. mutuamente hoy. Pero sí, es así, es así. Y eso es lo que queremos decir en estos últimos ya puntos. Dice, tal vez no estás perdido, solo estás desconectado. Mm, Y si no estás conectado, porque aún no has conocido de Cristo, te invito a que te conectes. ujú, De verdad te invito a que te conectes. Porque es lo único que nos va a poder ayudar a poder superar ciertas situaciones. Hace mucho, una amiga cercana perdió a su papá. Y ¿cómo se llama? Yo me pongo en su posición. Hace tiempo también yo perdí una tía tenía problemas renales. Mira, todos acá mirando si me va a tirar el agua. No, no, no me va a tirar el agua. Que esta gente no son serios, ¿viste? Nada. Perdón, perdón.
Tómate el agua, chica. Hay que para que se tome el agua. Bueno, entonces mi tía conocía de Cristo. ¿Sí me entendés? Mi tía conocía de Dios. Ella danzaba y tenía parte de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Pero falleció. El Señor se la llevó. Y uno decía, a veces uno se pone en la posición del Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no la sanaste? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué tal? Porque Él simplemente son propósitos de Dios que nunca vamos a entender. Y nunca vamos a comprender de por qué esas cosas pasan, pero pasan. Y cuando la ausencia de una persona a veces nos ayuda a nosotros poder depender solamente de Jesús. Solamente de su amor. Y uno le decía a mi amiga, espero que sea solamente Dios consolando el corazón de eso que estás pasando ahorita. Pero una de las formas en la cual también podemos ayudarnos es agradecer por aquella persona que estuvo ahí presente. Porque gracias a esa persona, gracias a quien fue mi tía, en un momento determinado me enseñó y me ayudó a crecer. Y lo que se queda en mi memoria no es la forma en la cual padeció, no, es la forma en la cual Cristo lo utilizó para poder llevar el mensaje a nuestra familia también. Sí. Y ver la dependencia que nosotros, con que mi mamá, mi abuela tenían, ¿me entendés? Que aferrarse nada más a qué, al abrazo de Dios. Sí. A mi mamá se le murió una persona muy especial en sus manos. Y ver a mi mamá aferrarse a Dios de tal manera que le ayudara a sanar ese dolor que vio, porque no es fácil que alguien se muera en tus manos. Y una persona que era tan especial para ella. Y en ese proceso uno dice, wow, ¿qué error cometió? No, es que los procesos de Dios a veces son tan inexplicables y que a veces no tienen tan sentido. Pero el más sentido que le podemos encontrar a ese proceso de Dios es que nosotros podemos crecer a través de eso. Hablaba con una persona y es un proceso difícil, ¿no? Lo que está pasando. Y muchas veces creemos que el proceso es para los que están alrededor de nosotros. Y yo le decía, tú tienes que ver cuál es el proceso para ti, porque son cosas que Dios nos quiere enseñar, ¿no? Dios quiere sacar lo mejor de nosotros en esos procesos, quiere que realmente el carácter de Él pueda crecer. Y creo que lo último que teníamos acá es, a veces sentimos que todo está arruinado, que se nos arruinó la carrera, que se nos arruinó el matrimonio, que se nos arruinó el trabajo, por decisiones que tomamos, por decisiones que otros tomaron por nosotros. Pensamos que todo se arruinó. Todo ya no tiene sentido, o sea, no voy a poner más de mi esfuerzo porque no va a cambiar, no voy a hacer esto. Bueno, y nos quedamos en un estado neutro, ¿no? No, ni estamos bien ni estamos mal, a veces estamos neutros. Como que nos echamos al abandono, que se arregle todo, que se vaya todo, ¿verdad? Sí, uno dice, y Dios dice, no, hay una solución. Hay una solución. Y dice la palabra de Dios, y este es el último versículo de su palabra, porque siempre vamos a ir a la palabra, dice, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Dios puede crear todo de nuevo mientras estemos en Cristo. La base principal de dejarle saber que Dios no comete errores es de que Dios no comete errores, nosotros sí cometemos errores. Nosotros sí nos equivocamos muchas veces, nosotros sí dañamos a otras personas, nosotros sí nos metemos en lugares donde no tenemos que meternos, nosotros sí hacemos cosas que no tenemos que hacer, nosotros sí. Pero si en algún momento tú te das cuenta y te arrepientes, o dices ya no puedo más, o dices ya me cansé, es donde uno dice, ahora es mi tiempo de volver a Cristo. Amén. Hay que volver a Cristo, ¿no? Todos los días. Hay que volver a Cristo todos los días. Hay que crucificar la carne de uno, todo lo que uno quiere, los deseos con Cristo, porque dice que recién ahí podemos ser nuevos. Y esa es la esencia. Yo siempre hablo de esencia. Yo hablo de esencia porque me gusta decir que
¿A vos te gusta la palabra Sí, a esencia, mí me gusta esencia, es una palabra tan ¿Qué es la bonita. palabra esencia? La esencia es aquello que nace, que se mira, que es fresca, que ¿cómo se llama? Que resplandece en nosotros, es lo que resplandece en Jesús en nosotros. La esencia, el favor, la gracia de Dios, que camina, que camina no, que está por encima de nosotros y nos cubre y nos ayuda a avanzar, a crecer. Esa es la esencia. La esencia no hay una forma, es eso, una gracia. No hay manera que decir, es la gracia de Jesús a través de nosotros y es la gracia que nos hace poder nosotros comprender situaciones de vida y nos hacen ayudar, nos hace a nosotros enseñarnos a nosotros mismos y poder enseñar a otros de que sí se puede y que no hay un error, que no hay error más grande, no existen errores grandes, no existen problemas mayores, no existen situaciones grandes, no. Nosotros, como seres humanos, seres naturales, hacemos que todo se vea grande. Hacemos que el error se vea como un gigante, como David con Goliat. Y no es así, nosotros podemos superar. ¿Por qué? Porque la Biblia establece de que todo lo podemos Cristo que nos fortalece. En su palabra lo dice. En su palabra. Al revés. No, pero creo que ya casi que busco esencia en ChatGPT. La esencia es Cristo. La base de todo es Cristo. El sacrificio de Cristo. Si hay algo que nosotros hemos cometido el error, hoy es el tiempo de traerlo a los pies de Cristo. Si nuestra vida no está bien, hoy es el tiempo de traerlo a los pies. Pero hay algo grande que hay que remover: el ego. El ego es decir, no, yo no me equivoco, no, yo creo que puedo, no, yo lo tengo, no, yo tomé esta decisión y así es, no. Y eso es lo que muchas veces... Remover nosotros mismos, nuestra carne, nuestros pensamientos. Perdón, te dije todo, ya seguí. No, ya, ¿qué voy a decir yo si lo está diciendo todo, señor? Ya, creo que estamos al punto, pero no, los que nos miran del otro lado, los que van a escuchar, los que van a ver de acá el día que sale, los que verán después. Hay gente que no ha mirado el podcast todavía, yo sé. Pero la base de todo es Cristo. La esencia de todo es Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Y si hay algo que traer a los pies de Cristo a la cruz es eso. Reconocer que no estamos como estamos por nuestras propias decisiones, por andar migajeando, por andar saliendo con amistades que no nos convienen, por mirar cosas que no tenemos que ver, por pensar cosas que no tenemos que pensar, ¿no? Y reconocer que el error viene de nosotros. Y una vez reconociendo eso, podemos decir, bueno, yo no puedo, lo traigo a Cristo, hazme nuevo, cambia mi vida. Ahora es de la noche a la mañana, no vamos a tampoco mentir. Pero hay esperanza y esperanza. Y ese es el tema de hoy, que Dios no comete errores. Dios no comete errores y tenemos... Yo voy a hacer la invitación. La invitación como de pana a pana. De amigo a amigo. De che a che, de chamo a chamo. De chamo a chamo. No sé cómo decirle. ¿Qué más? ¿Qué otro lenguaje no ahí? sé. Creo que no pudieron entender. To friend. Vamos a tirar un inglés ahí. No sé, X, Y, Z. La solución a todo problema, o a todo error, o a todo lo que nosotros podamos sentir está en Cristo Jesús. No hay más nada. No hay para dónde ir, no hay para dónde agarrar. En Cristo encontramos plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Gozo. No es felicidad, no es que alegrías momentáneas, no. Es gozo. Eso es lo que busca y es lo que quiere. Que lo que quiere Cristo que nosotros implementemos a ustedes ahorita que estamos realizando este podcast. Si no han visto... Y le hago la invitación, si no han visto el primer episodio, les invito que antes de ver vayan a el primer episodio. Bueno, que yo creo que ya lo han visto, porque, bueno, antes de continuar, corten y vuelvan a hacer primero, escuchen el primero y después regresen a este. Miren, nosotros como diferencias de personas,
diferentes situaciones, diferentes problemas, diferentes trayectorias de vida. Lo único que nos ha mantenido y lo que hemos comprendido, yo con 28 años de edad, les puedo decir que la esencia de Cristo Jesús me ha ayudado a poder superarme y a poder crecer como joven, como persona. Una persona que estuvo en andanzas que no son gratas, estuvo en andanzas perdidas, en muchas de las cosas en las cuales quizás ellos también estén pasando por esa situación. Pero mi esperanza es por haber reconocido de Cristo, haber reconocido de su palabra y poder crecer y poder avanzar en él. La voluntad de Dios es perfecta y agradable. Y no hay otro camino, no hay otro lugar para donde nosotros podamos coger que nos sintamos así como nosotros. Y así hemos llegado al final de nuestro segundo episodio en Su Palabra Podcast. Ahí está aquí, mira, Acá Su Palabra. Por cierto, tenemos un nuevo letrerito, Sí. mira, que no habíamos visto. En el primer episodio no lo van a ver, pero ahí Pero está, en el mira, segundo en sí. Su Palabra, viste que estamos creciendo, ¿ves? Sí. ¿Viste? Eso nada más lo hace Cristo, no lo hace más nadie. Así que síganos en nuestras redes, suscríbanse al canal de Renacer Worship Center, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Y como siempre decimos, comenten qué temas les gustaría que conversemos. Es una conversación dinámica, nos preparamos, nos reímos, sí, a veces nos ponemos nerviosos, sí, pero muchas gracias por acompañarnos. Síganos y bueno, lo que necesiten, aquí estamos. Así que nada, fuerte aplauso. Adiós. Listo.